Eso, un minutito tarde, eso. Arranca Contextos Salvajes. Buenas tardes, buenas noches a la gente que nos sintoniza a altas horas de la madrugada. Un saludo a todos los que padecen insomnio y no pueden dormir. Hoy con la noche estrellada aquí en mi pecho del gran Van Gogh. Chao oreja, arrancamos un nuevo capítulo de Contextos Salvajes. Eso, y hoy vamos a hablar de ellos y de ellas, de los niños y de las niñas palestinas. Israel, así se titula la editorial contextataria y salvaje de hoy. Israel es un régimen infanticida. La mayor causa de mortalidad infantil se llama Israel, el ente colonial genocida. Israel es también una sociedad enferma y lo vamos a demostrar. Esto no es una opinión, estos son datos, hechos, fact, que dirían los ingleses, hechos. Israel es un régimen infanticida. ¿Por qué? Porque ya van más de 22.000 niños y niñas asesinadas, niños inocentes, no eran terroristas. Represalia por los ataques famosos del 7 de octubre del 2023. Ya, ok, cargate a todos los terroristas que quieras, pero a las guaguas, 22.000 guaguas asesinadas y más de 300 guaguas en prisión. Este chango, este bebé, esta guaguita palestina tiene 12 años y está con los ojos vendados y le han detenido por tirar piedras. Y va a ser juzgado por un tribunal militar y va a ser acusado de terrorista o de en el futuro. Por eso han matado a 22.000 guaguas palestinas, porque dice Israel, por eso son una sociedad enferma, dice Israel que estas guaguas que tiran piedras hoy o que tienen la mala suerte de vivir en la franja de Gaza, en el futuro cuando sean mayor van a ser terroristas y hay que matarlos antes de que se vuelvan terroristas. ¿Cómo no se van a volver terroristas? 22.000 niños asesinados inocentes y más de 300 en las cárceles. 10.000 niños, 10.800. Ahí tenemos el gráfico y los datos. 10.800 prisioneros hay en las cárceles de Palestina. Y en los últimos 20 años, 10.000 niños y niñas han sido detenidas. Es la otra cara del genocidio en Palestina. Durante la primera mitad de este año ya van más de casi 4.000, este dato ya debe estar desactualizado, 4.000 palestinos han sido arrestados en los territorios ocupados de Cisjordania y en la parte este de Jerusalén, la capital histórica de Palestina, Al-Quds. De esos 4.400, como veíamos la guagua atrás, 400 son niños y 125 son mujeres. Las zonas más afectadas, donde más se ha detenido gente de manera impune, injustamente, sin pruebas, sin juicios, son las ciudades palestinas de Jenin y Tulkarem, bajo una ofensiva militar sostenida. Esas 4.000 personas han sido detenidas. Detención administrativa. ¿Qué significa eso en la legislación sionista? Que no tienen juicio, que no tienen cargos. En la categoría que más crece, 90 niños hay detenidos bajo detención administrativa. Los otros 3.000 son combatientes ilegales, es decir, que no se les aplica ninguna manifiesto, convención de derechos humanos. Israel dice que son combatientes ilegales, no tienen derecho a los derechos humanos y por tanto son detenciones arbitrarias, cárcel durante años, torturas sistemáticas. Esto es el régimen con el que hoy vamos a firmar acuerdos diplomáticos Bolivia-Israel, Israel-Bolivia. Hoy en Estados Unidos está el ministro de la Presidencia y está el canciller firmando con estos señores la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y estos señores. Las condiciones carcelarias en las que viven los presos palestinos, más de 10.000, y entre ellos 400 guaguas, 400 niños de 12, 13, 14 años, torturas, palizas, hambre forzada, brote masivo de sarna, aislamiento. Han muerto ya en este año 20 presos palestinos, 10 de Gaza, 9 de Cisjordania, incluido una guagua, un menor, un chango, Walid Ahmad, de 17 años. Estas son las condiciones
Ahí vemos también desde octubre de los famosos ataques del 2023, más de 20.000 detenidos, 500 mujeres, 1.400 changos adolescentes y 73 presos han sido asesinados en las cárceles bajo custodia de este régimen infanticida. Hoy hablamos de Israel, una sociedad enferma, un régimen infanticida. Vámonos a ver cómo las guaguas han sido objetivo sistemático del régimen terrorista genocida de Israel. Las guaguas, inocentes. Torturas sistemáticas contra la niñez del pueblo palestino. Este es el cruel destino de los niños palestinos en la Franja de Gaza. Estamos imponiendo un sitio total en Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales humanos y estamos actuando en consecuencia. El tiempo se acaba para los niños de Gaza, quienes viven una experiencia violenta y aterradora. La Organización Mundial de la Salud ha dado su ultimátum, advirtiendo sobre el creciente deterioro de la situación humanitaria en el enclave, donde se produce una verdadera catástrofe. Desde el 7 de octubre que se recrudeció el conflicto entre Israel y Palestina, los menores de edad solo esperan por su muerte entre las grietas y escombros, por los bombardeos israelíes en el país de Oriente Próximo. Gaza, una mortal cárcel de niños. Gaza está mayormente poblada por habitantes menores de 18 años. Los niños son los más vulnerables, quienes viven bajo la constante amenaza de invasión, la activación de las sirenas y el sobrevuelo de los aviones de combate. Gaza es la cárcel de niños más grande del mundo. Las cifras indican que un joven promedio de 15 años ha experimentado al menos 4 fuertes ofensivas israelíes, y durante la actual escalada se reportan más de 1.000 niños fallecidos, 3.000 desplazados y otros miles de heridos, secuestrados y mutilados. Los niños palestinos sufren las consecuencias del fósforo blanco durante los ataques israelíes, un químico que supone un alto riesgo de quemaduras insoportables y sufrimiento de por vida. Los niños de Gaza que tienen 10 años
ya han pasado 6 veces por ese tipo de situación. Entonces el trauma psicológico que los niños están pasando por esta crisis es inconmensurable. A su vez, expertos en salud mental indican que en Gaza es común que los niños que han sobrevivido a los ataques sufran de trastornos de estrés postraumático, miedo crónico y ansiedad. La matanza de niños debe terminar. Las imágenes y las historias son claras. Niños con quemaduras horrendas, heridas de mortero y extremidades perdidas. Y los hospitales están completamente abrumados para tratarlos. Crímenes de guerra, sin agua, sin energía, sin esperanza. Tras los últimos bombardeos, la Franja de Gaza ha quedado sin electricidad, agua ni combustible, mientras continúa totalmente sitiada. Al acabarse el combustible, los hospitales han quedado sin electricidad y fuera de servicio, siendo devastador para cientos de niños heridos y bebés que se encuentran en incubadoras. Ante la escasez de suministros bloqueados por Israel y Egipto, los niños se ven obligados a utilizar agua sucia de pozos y del mar, lo que aumenta el riesgo de enfermedades, mientras hospitales están siendo bombardeados. Aún no conocemos la magnitud total de esta matanza, pero lo que está claro es que la violencia y los asesinatos deben cesar de inmediato. Todos los estados deben hacer lo que esté a su alcance para poner fin a esta situación horrenda. Cientos de miles de niños hoy están siendo afectados por la escalada de hostilidades y necesitan desesperadamente ayuda humanitaria y protección. ¿Podrán los menores atrapados en Gaza ser rescatados del infierno impuesto por Israel? El terrible y cruel destino de la niñez en Gaza. Los sionistas han llegado a detener a guaguas de 5 y 6 años. ¿No te lo crees? Esto pasó hace unos días en la Cisjordania ocupada. 2 guaguas, uno con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. 5 y 6 años. ¿Sabes de qué los acusaron? De espiar. Una guagua de 5 años estaba espiando a los valientes soldados sionistas fuertemente armados. Una guagua de 5 años. Tenemos las imágenes. Yeah, okay. I don't do it. If you do it, that's right. No, I go to his father. Yalla. Oh. Side is the car. Oh, no, you come on. Yalla. Huh? I want to search his father. If you do problem. Hey, go away. Hey, go away. If you do problem. Hey, go away. Hey, go away. De no creer, indignante sí, pero lo que vamos a ver a continuación, más bien escuchar, es más indignante todavía. Este señor es un rabino es como un cura para los señores de la religión judía, los que van predicando la Torá, el libro sagrado de los judíos. Este señor es rabino, se llama Ronen Slavov, y dice que Israel tiene el derecho a matar a todos los niños palestinos porque, como decíamos en la editorial, esos niños palestinos que ustedes ven ahí inocentes, en el futuro este señor dice que todos van a ser terroristas, entonces que hay que matarlos antes. כל
Toda Gaza y cada niño de Gaza deberían morir de hambre. Es una vergüenza que la gente en nuestro país hable incluso de niños hambrientos en Gaza. Es una vergüenza que en pocos meses la gente haya olvidado por lo que pasamos el 7 de octubre de 2023. Toda Gaza y cada niño de Gaza deberían morir de hambre. Un odiador de Israel. Todos los niños de Gaza deberían morir de hambre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con este país estamos reanudando relaciones diplomáticas hoy en los Estados Unidos. A los niños también se les aplica la detención administrativa. Lo hemos visto antes, pero Mónica Cruz de A+J desde México nos va a explicar qué es exactamente en derecho penal la detención administrativa. Los niños de Gaza, ya van más de 10.000 niños palestinos de Gaza y Cisjordania detenidos en los últimos 20 años, 10.000 guaguas detenidas, y se les aplica esta legislación particular del Estado terrorista de Israel, la detención administrativa, y son los únicos niños y niñas del mundo que se les detiene sin juicio, sin pruebas, y van a un tribunal militar. Noticia de última hora. Israel libera a más prisioneros palestinos. No son prisioneros, son detenidos. Parece un detalle, ¿verdad? Aunque podrán parecer sinónimos, hay una gran diferencia. No solo son tecnicismos. En realidad, en ese matiz en las palabras se revelan importantes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel. Pero vamos por partes. ¿Por qué no se le puede llamar prisioneros o presos a los palestinos liberados? Un prisionero es alguien que ingresó al sistema penitenciario o cárcel por orden de un juez. Y ahora pon mucha atención a esto. La mayoría de los palestinos liberados en los intercambios de noviembre de 2023 nunca tuvieron un juicio, ni siquiera conocen sus cargos si es que los tienen. Por lo tanto, no son presos, son detenidos. Es algo muy diferente. ¿Te sorprende? Si sabes lo básico de derecho penal, seguramente estarás pensando que una persona no puede estar detenida por más de 72 horas. Ese es el estándar legal internacional. Correcto, pero no si eres un palestino en Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este. El sistema legal que Israel implementa para sus ciudadanos no es el mismo que aplica para las personas sujetas a su ocupación. La gente en Palestina está bajo un muy criticado sistema judicial militar israelí derivado de la ocupación militar. Hay miles de palestinos que se encuentran tras las rejas bajo la figura de detención administrativa. Esto quiere decir que están privados de su libertad indefinidamente sin enfrentar cargos ni juicio. ¿Y qué es eso de la detención administrativa? Un sistema penal abundante de abuso y maltrato. Así lo llama Michael Link, relator especial de la ONU en Palestina. Es una figura que permite a un Estado, en este caso Israel, el poder militar ocupante, detener a una persona sin cargos ni juicio, sin que la persona conozca la evidencia en la que se basa su detención y por un tiempo indefinido. Pero fíjate en esto, estas personas están siendo arrestadas en Palestina, un territorio que no es israelí. Es decir, Israel está haciendo detenciones fuera de su territorio, violando la ley internacional. Francesca Albanese, también relatora de la ONU, explica que la mayoría de los palestinos son detenidos ilegalmente y que no cuentan con una defensa apropiada o de su elección. Además, los procesos son llevados a cabo en hebreo, un idioma que no es el suyo. Incluso cuando hay cargos y sentencias, estos han sido criticados por varias organizaciones de derechos humanos como desmedidos y discriminatorios. ¿Por qué? Porque una persona puede ser acusada de terrorismo por un acto en contra de un soldado o civil israelí o incitación por influir a la opinión pública. También pueden llevarte a una corte militar por una infracción de tránsito. ¿Qué dice la ley internacional? La ley internacional permite el uso de las detenciones administrativas solo en casos excepcionales y de emergencia, y solo si la persona detenida tiene la oportunidad de contestar ante los alegatos en su contra en una audiencia. En una situación de ocupación, la Convención de Ginebra solo permite al poder ocupante emplear la detención administrativa para cuestiones de seguridad imperantes. No puede emplearse como castigo y debe ser el último recurso cuando otras medidas menos severas han sido agotadas. Pero aquí la realidad es muy diferente. Alrededor de 800,000 palestinos han sido detenidos bajo esta figura desde el inicio de la ocupación en 1967, incluidos menores de edad. Más tarde hablaremos de eso. El especial de Al Jazeera, Freedom Denied o Libertad Denegada, describe a detalle el proceso por el que pasa una persona detenida. En uno de estos casos, un hombre de 30 años fue llamado a presentarse a un centro de interrogación del Servicio Secreto de Israel. Luego fue interrogado por semanas en condiciones deplorables, colchonetas sucias, fuertes olores fecales y una luz intensa
piensa que nunca se apaga, lo que dificulta el dormir. Más tarde, tras casi un mes, es llevado a una audiencia de corte militar, no civil, en la que ni él ni su abogado conocen las razones de su detención. La respuesta de las autoridades es información clasificada o evidencia secreta. Aunque oficialmente la detención tiene una duración de 6 meses, esta se puede renovar de forma indefinida. Luego el hombre fue llevado a una prisión. Ahí los detenidos, incluidos menores de edad, han sufrido abusos físicos, psicológicos y sexuales. Se les priva de alimento, agua y periodos para dormir. Many Palestinians confess to have committed a crime because this is the light at the end of the tunnel, that they did something that often they didn't commit, and they are out of prison in a given number of years. Freedom Denied también describe el caso de un chico de 16 años que es detenido por presuntamente aventar piedras a las fuerzas ocupantes israelíes. La única evidencia presentada es su propia confesión, una confesión que firmó forzadamente durante su interrogación, un documento en hebreo, un idioma que no entiende. Este caso evidencia que el trato a los menores de edad es prácticamente el mismo que el de los adultos. Bueno, en el caso del adolescente, un soldado israelí le sugirió: despídete de tu madre con un beso, antes de llevárselo sin mayor explicación. De acuerdo con un reporte de Save the Children, los menores de edad pueden ser sentenciados a 20 años de prisión por lanzar piedras. De acuerdo a los datos de Al Jazeera, la edad de los niños detenidos por esto puede ser de 12 a 17 años. Half of the children are detained in a solitary confinement for an average of 16 days. They are not there because they are being charged of an offense. They are there after being taken in the middle of the night from their houses, often in a violent way. Se estima que entre 500 y 1000 menores de edad palestinos son detenidos por el sistema militar israelí cada año. Yeah, and this is the reality. So no fair trial guarantee under military law. Estos soldados valientes que ven ustedes ahí, llevándose fuertemente armados, llevándose a guaguas de 12, de 13, de 11, de 10 años, son los que vienen luego a divertirse aquí a las playas desiertas del Benia, Rurrenabaque, que se pasean por la ciudad de La Paz y se lo pasan muy bien con cocaína barata, y después de estar haciendo estas barbaridades les dan una platita porque el servicio militar en Israel es obligatorio. Los hombres están 3 años y hacen cosas como esta, las mujeres están 2 años, esas pagas, esos sueldos que les pagan, porque reciben un sueldo, se acumula, y luego cuando ya cumplen el servicio militar obligatorio haciendo barbaridades y cometiendo estos abusos contra niños y niñas indefensas, se dedican a viajar por todo el mundo con esa platita ahorrada de 2-3 años, y muchos vienen por acá, por América Latina, y muchos y muchas, porque también son soldados, mujeres, vienen a divertirse a Bolivia. A estos señores les acabamos de quitar la visa, y con este estado infanticida, genocida, terrorista, acabamos de reanudar relaciones diplomáticas. Israel, como veíamos a este rabino decir que todos los niños de Gaza tienen que morir de hambre, Israel es una sociedad enferma, que incluso reivindica el derecho a violar, a abusar sexualmente de los presos palestinos, derecho a la violación, sociedad enferma, ente colonial genocida de Israel, y lo vemos ahorita con estos datos más. La violación en la prisión desde Teiman es quizás el mayor fracaso mediático de Israel. No recuerdo un escándalo tan poderoso y concentrado. El presidente del ente genocida de Israel está preocupado por un vídeo hecho público en el que se muestra una brutal violación a un palestino en una de sus mazmorras de tortura. Pero está preocupado no por lo sucedido, sino porque se haya hecho público, calificándolo como un fracaso mediático. El ser un fracaso de humanos no le preocupa tanto. Por eso empezó una persecución en su propio ejército para cazar a la soldado que filtró el video, la general Yifat Tomer Yerushalmi, que se vio obligada a dimitir y fue humillada públicamente por Netanyahu. Mientras, el soldado que cometió la atrocidad es exhibido con orgullo en programas de televisión y tratado como una estrella, y ciudadanos se manifiestan exigiendo el derecho a violar a prisioneros palestinos, porque Israel es una sociedad enferma. Y por eso tienen a un ministro de Seguridad Nacional que sale en la televisión humillando a civiles secuestrados en sus mazmorras mientras pide que les dejen ejecutarlos. Y por eso mantienen a Gaza en la hambruna a pesar del alto el fuego, permitiendo menos del 25% de la ayuda humanitaria acordada. Apenas 145 de los 600 camiones diarios mínimos prometidos están entrando en Gaza.
Y mientras esperan, son saqueados y destrozados por sionistas que se manifiestan cada día para que su gobierno extermine al pueblo palestino. Como son una sociedad enferma, siguen volando por los aires barrios residenciales enteros y asesinando a civiles. Desde el inicio del alto el fuego en Gaza, los sionistas han matado al menos a 219 palestinos, entre ellos 85 niños. Y mientras lo hacen, bailan y celebran. ¿Es o no es una sociedad enferma la sociedad sionista de Israel? Y esto no tiene nada que ver con izquierdas o derechas. Esto tiene que ver simplemente con humanidad. Da igual si has votado un partido de izquierdas o de derecha o te reivindicas de centro. Esto no tiene nada que ver con ideologías. Esto tiene que ver con humanidad. No se le puede hacer a las guaguas lo que están haciendo estos señores, que se autodenominan la única democracia de Oriente Medio y que se autoproclaman como el ejército más moral del mundo. De verdad, son el ejército más moral del mundo después de ver todas estas imágenes que vemos. Más de 22.000 niños asesinados. ¿Cómo se llevan a esas guaguas? En fin, da mucha rabia. Las cárceles donde hay más de 10.000 presos palestinos se han convertido en centros de tortura sistemática y nadie dice nada. Y Naciones Unidas no dice nada. Y nadie sanciona a Israel. Y nadie aparta a Israel del fútbol, ni del deporte, ni de los eventos culturales. Esto está pasando ante nuestro silencio y ante la complicidad del derecho internacional, de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que sigue pagando bonos de guerra. Da mucha rabia, da mucha bronca y nos da una sensación de impotencia bárbara, y lo único que podemos decir es que no estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo que se reanuden relaciones diplomáticas desde Bolivia con este tipo de estados. Y no tiene nada que ver, insisto, con derecha o con izquierda. En las cárceles de Israel se tortura a los presos palestinos. Mientras Israel celebra el regreso de sus prisioneros con sonrisas y cámaras, los palestinos liberados vuelven del infierno, demacrados, golpeados y con huellas de por vida. Faisal Khalifa, uno de los pocos palestinos liberados, relató cómo los carceleros israelíes los golpeaban bajo el sol, les negaban agua, comida y las torturas eran parte de su rutina diaria. Es una alegría real, pero es una alegría incompleta, porque perdimos a nuestros seres queridos en condiciones inhumanas. Nuestras prácticas religiosas estaban prohibidas. La asistencia médica estaba prohibida. Las dos cosas más importantes en la vida, a nosotros nos las prohíben. Así que imagínense otras cosas de menor grado. No éramos prisioneros, éramos rehenes. Imaginen a un prisionero sentado, con las manos atadas, los ojos vendados, de espaldas, por más de 100 días en esta condición. Por Dios, no hay comida ni bebida. Tratan con más honor a un animal que a los seres humanos. Sus palabras resumen el rostro oculto de un sistema que ha hecho del dolor palestino una política de Estado. Los palestinos regresan amenazados por los soldados israelíes con ser arrestados nuevamente si se atreven a denunciar los crueles maltratos. Entre los liberados hay médicos, periodistas y ancianos que fueron encarcelados sin juicio solo por ser palestinos, como en los campos de concentración nazis que alguna vez encerraron a los judíos. Organismos internacionales han denunciado que más de 350 niños permanecen detenidos en cárceles y centros israelíes. Fueron arrancados de sus hogares, torturados e incomunicados. Esos niños, aún sin libertad, representan la herida más profunda de esta ocupación. Actualmente, más de 10.000 palestinos están presos en cárceles israelíes según los datos del Ministerio Palestino de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos. Dos libertades opuestas, una envuelta en propaganda y otra marcada por la crueldad. Los israelíes regresan a sus hogares a reencontrarse con sus familias, mientras los palestinos encuentran escombros y sus familias sepultadas. El canje de prisioneros no fue un gesto de humanidad, sino el espejo de una brutalidad que distingue a un ocupante de su víctima.
Durante los últimos 20 años se han detenido a más de 10.000 niños palestinos en la Franja de Gaza y especialmente en los territorios ocupados de Cisjordania y en la parte árabe palestina de Jerusalén, Jerusalén Este. Al-Quds es la capital histórica de la Palestina histórica y las Naciones Unidas ha dicho el derecho internacional que Jerusalén debe ser también la capital de Palestina. ¿Qué ha hecho Israel ante eso? Ocupar, ir contra el derecho internacional y contra las resoluciones del Consejo de Organización de la ONU, violando sistemáticamente el derecho internacional desde la Guerra de los 6 días en 1967. En los últimos 20 años, que casualmente coinciden con el inicio de las intifadas, allá por el 2000, el señor Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Shatila, esas matanzas que hubo contra campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, donde murieron más de 2.500 personas en ataques sionistas aliados con la falange del Líbano. Murieron 3.000 personas en Sabra y Shatila, 2 campamentos de refugiados. Ese señor luego fue primer ministro y tuvo la genial idea en el año 2000, hace ya 25 años, de ir a provocar al sentimiento palestino, al sentimiento árabe musulmán, a la explanada de las mezquitas. Se metió en la mezquita de la Cúpula Dorada, donde según el Corán Mahoma ascendió a los cielos. Fue a tocar un lugar muy sagrado para la religión musulmana, para el Corán, y eso desembocó en la primera intifada. ¿Se acuerdan de esas imágenes, no? Guaguas, changos, palestinos tirando piedras a tanques de 10 millones de dólares, no les hacían nada con esas piedras, pero igual tiraban piedras a los tanques, eran detenidos, y por eso en los últimos 20 años se han detenido a más de 10.000 niños acusados de terroristas por tirar piedras a tanques. Y continuamos en Medio Oriente con la información porque hay un nuevo informe de la ONG Save the Children que documenta que durante los últimos 20 años Israel ha detenido a más de 10.000 niños palestinos. Se denuncian muchas violaciones contra los derechos de los niños en este nuevo informe de la ONG Save the Children, donde justamente detalla que estos niños palestinos, estos menores, cerca de 10.000 estiman, han sido encarcelados en el sistema de detención militar israelí en los últimos 20 años. Son los únicos niños en el mundo que son procesados sistemáticamente por tribunales militares. Esto asegura la organización. La creación de estos tribunales militares está reconocida por el Cuarto Convenio de Ginebra y su funcionamiento cumple con todas las obligaciones pertinentes bajo el derecho internacional. Uno de los delitos más frecuentes por los que se detiene a menores palestinos es el lanzamiento de piedras, un crimen que se castiga con entre 10 y 20 años, dependiendo de contra quién iba dirigida esta piedra. Uno de los casos más conocidos, denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos, es el de Hamed Manarza, detenido cuando él tenía solo 13 años, acusado de intentar apuñalar a 2 personas en un asentamiento. Finalmente se demostró que fue su primo, no él, quien cometió este ataque, pero el niño ha estado en prisión durante 8 años, donde sufrió graves problemas psiquiátricos. Y te preguntarás qué sostén ideológico, religioso, social, cultural es capaz de producir esta sociedad enferma que trata así a los niños y a las niñas de Palestina. Algo tiene que haber en el sistema educativo, en el sistema cultural, en la psique colectiva de Israel para que se avalen y se aplaudan y partidos políticos obtengan votos enarbolando este derecho a violar y este supremacismo racista y estas proclamas que hay que matar a todos los niños y hay que matar a todos los palestinos. Nosotros somos el pueblo elegido y el pueblo palestino es un pueblo maldito que debe ser exterminado. ¿Cómo llega una sociedad hasta ese momento? ¿Cuál es la justificación ideológica, política? ¿Cómo se va formando las escuelas, en los medios de comunicación? Bueno, hay una cosa que se llama cajanismo y lo vamos a ver y conocer ahorita.
es el supremacismo racista de Israel. Averiguamos cómo se forma ideológicamente una sociedad enferma para justificar el asesinato de niños y niñas y de mujeres embarazadas. Un ministro del anterior gabinete de Israel dijo que a las mujeres embarazadas de Palestina había que matarlas y asesinarlas porque iban a parir terroristas. ¿Cómo se puede llegar a decir eso y a sentir eso? ¿Cómo una sociedad puede ser tan cruel y tan enferma para decir eso? Y no lo ha dicho un loco por ahí en una esquina, no, lo han dicho ministros con responsabilidades políticas, ministros que representan a un gobierno que se sienta en las Naciones Unidas y no hacemos absolutamente nada. Averiguamos qué es el cajanismo, el supremacismo racista de Israel. Ese hombre que acabas de ver es Meir Kahane, un supremacista judío. El rabino Kahane murió hace décadas, pero su ideología racista sigue presente hoy entre sus seguidores, conocidos como kahanistas. Rabbi Kahane was like David HaMelech. Entonces, ¿quién es Meir Kahane y cuáles eran sus creencias? First of all, there are no Palestine Arabs. There is no Palestine. There are no Palestinian Arabs. These are Arabs. Kahane, nacido en Nueva York en 1942, fue un rabino ortodoxo. De niño, su casa familiar en Brooklyn recibía visitas de figuras como Menachem Begin. Begin, quien más tarde sería el sexto primer ministro de Israel, fue líder de la organización terrorista sionista Irgun. El padre de Kahane ayudó a traficar armas para el Irgun y también era cercano a Vladimir Jabotinsky, fundador del movimiento revisionista que abogaba por el maximalismo territorial del Estado judío. El joven Kahane terminó uniéndose a Betar, el ala juvenil paramilitar del revisionismo, aunque nunca visitó Palestina. En 1968, ya en sus 30 años, fundó y dirigió la Liga de Defensa Judía, JDL, en Nueva York. La JDL se promocionaba como un supuesto movimiento de autodefensa contra el antisemitismo, pero rápidamente se transformó en un grupo terrorista que llevó a cabo brutales palizas, tiroteos mortales y atentados con bombas. La JDL aterrorizó y acosó a diplomáticos extranjeros, árabes, musulmanes e incluso a miembros de la propia comunidad judía, como académicos, líderes comunitarios y funcionarios en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo terminó Kahane, nacido en Estados Unidos, en Israel? En 1971, las actividades de la JDL llevaron a Kahane a los tribunales de Brooklyn, donde un juez lo condenó a 5 años de prisión, pena que quedó en suspenso y libertad condicional por conspirar para fabricar una bomba. 2 meses después se mudó a Israel con su familia. Allí creó su propio partido político, KAJ. Así es el camino en hebreo. KAJ tuvo poco éxito electoral en los años 70 y 80, pero en 1984 Kahane logró obtener un escaño en el Parlamento israelí, la Knesset. Kahane abogaba por la expulsión de todos los palestinos de Israel, de Cisjordania ocupada y Gaza. There are 22 Arab countries. God bless them all. Let the Arabs who live inside Israel live with their brothers and their sisters. Propuso la segregación total entre judíos y árabes y quería restringir los derechos democráticos exclusivamente a los judíos. El extremismo de Kahane no cayó bien entre los demás parlamentarios, que a menudo abandonaban el pleno cuando él hablaba. En 1985 se aprobó una ley que prohibía a los partidos que incitaran abiertamente al racismo, lo que impidió que el partido KAJ se presentara a futuras elecciones. El 5 de noviembre de 1990, un hombre armado asesinó a Kahane en Nueva York. Kahane murió, pero los peligros de su doctrina siguen vivos. En febrero de 1994, durante el mes sagrado de Ramadán, fieles se reunieron para rezar en la mezquita Ibrahimi de Hebrón. Un terrorista entró y masacró a 29 de ellos. Ese terrorista fue Baruch Goldstein, seguidor de Kahane y miembro de su movimiento. Solo entonces Israel declaró ilegal al partido. Al año siguiente, en 1995, el primer ministro Yitzhak Rabin, arquitecto de los acuerdos de Oslo, fue asesinado por Yigal Amir, un extremista vinculado a una rama derivada del KAJ.
Los kahanistas, aparentemente rechazados por la escena política dominante de Israel en la década de 1980, hoy campan a sus anchas. Su principal rostro visible no es otro que Itamar Ben-Gvir, líder del partido Otzma Yehudit. Para muchos, el primer ministro Benjamín Netanyahu legitimó el kahanismo cuando lo nombró ministro de Seguridad Nacional. Ben-Gvir es exmiembro de KAJ. En su casa llegó a tener una foto del asesino Baruch Goldstein. En 2007, un tribunal israelí condenó a Ben-Gvir por apoyar a KAJ e incitar al racismo. Ben-Gvir ha intentado en ocasiones distanciarse del kahanismo. Pero su admiración constante por Kahane pone estas afirmaciones en duda. Ben-Gvir, al igual que su ídolo Kahane, ha pedido ocupar más tierras palestinas, incluyendo la expansión de asentamientos ilegales. Realiza visitas provocadoras al complejo de Al-Aqsa y sostiene que los prisioneros palestinos deberían ser ejecutados con un disparo en la cabeza. Desde el 7 de octubre de 2023 ha intensificado sus provocaciones con campañas para armar a israelíes, incluidos colonos ilegales en Cisjordania ocupada. Los efectos del movimiento kahanista van más allá de Ben-Gvir. Meir Ettinger, nieto de Kahane, lidera Hilltop Youth, una banda de colonos violentos en la Cisjordania ocupada conocida por ataques contra palestinos, desde intimidaciones hasta incendios y asesinatos. También está Ben-Zi Goldstein, discípulo de Kahane y líder del grupo antiárabe y anticristiano Lehava. El Tribunal Supremo prohibió la candidatura de Goldstein en 2019 por su retórica racista, pero eso no ha frenado la creciente influencia del kahanismo en Israel. En 2024, Estados Unidos describió a Lehava como la mayor organización extremista violenta de Israel, con representantes en todas las ciudades y más de 10.000 miembros registrados. Hoy, Israel está gobernado por el gabinete más ultraderechista desde la creación del país, con el kahanismo ocupando puestos clave. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Es la influencia del kahanismo en la política israelí más poderosa de lo que se pensaba? Es increíble cómo ha evolucionado, más bien involucionado, la sociedad de Israel. Cuando en los años 70-80 estas posiciones abiertamente racistas de estos señores, de estos partidos ultraortodoxos, ahí veíamos al ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu, que pertenece a uno de los dos partidos ultraortodoxos que sostienen al gabinete de Netanyahu. Netanyahu está acusado de gravísimos casos de corrupción, no convoca elecciones y solo lo sostienen los dos partidos de ultraderecha, ultraortodoxos, que avalan y que le impulsan y que están en una deriva, impulsando una deriva fascista del Estado sionista de Israel como nunca antes se había visto. Los señores sionistas, los gobernantes de Israel, no se dan cuenta que esta involución, que esta deriva fascista, abiertamente racista, en realidad lo que hace, pone en peligro la propia existencia de Israel, porque tarde o temprano estos señores serán juzgados como criminales de guerra y tarde o temprano se impulsará de una vez por todas la solución de los dos estados, tendremos un estado de Palestina. Y lo único que hacen estos señores con sus posiciones extremistas es, paradójicamente, ir contra la propia existencia de Israel. Por eso se grita ya en todo el mundo, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Eso significa un Estado de Palestina. ¿Y por qué todo el mundo se está posicionando? ¿Por qué Israel está perdiendo la batalla del relato mediático en todo el mundo? ¿Y por qué hay marchas multitudinarias en todo el mundo? ¿Y por qué no importa si eres de izquierdas o de derechas, pero prácticamente todos, menos los fascistas, los nazis sionistas, todos simpatizamos con Palestina? ¿Cómo no vamos a simpatizar con Palestina? Palestina es la causa de la humanidad. De Israel, con esta deriva fascista, abiertamente racista, discriminatoria, se está quedando sola. Solo la apoya a Estados Unidos, solo. Pero no se dan cuenta que están yendo contra sus propios ciudadanos, contra la propia existencia.
¿Y por qué nos estamos poniendo todos del lado palestino? ¿Por qué hasta aquel que no opina de política le preguntas ¿y qué opinas de esta cosa de los palestinos y los judíos, digo, y los israelitas, los sionistas? Bueno, yo estoy con los palestinos. ¿Y por qué está pasando esto? Por cosas como esta. Ha llegado la crueldad a ser tan grande que están extrayendo, ojo al dato, están extrayendo órganos de los cuerpos de los palestinos asesinados y presos. Están devolviendo cadáveres los sionistas y se están dando cuenta a las familias que les faltan órganos. Esto ya, no sé, el que crea en Satán, pues debe ser obra de Satán. Israel es acusada de robar órganos de palestinos en Gaza. Y es que en los últimos intercambios Israel entregó 120 cuerpos de palestinos, de los cuales solo 6 han podido ser identificados. Estos cuerpos presentaban evidencias de tortura, ejecuciones y extracción de órganos según el Ministerio de Salud local. Ahora tenemos reportes sistemáticos en Gaza, de algunos de ellos verificables, de que los cadáveres que están siendo devueltos por Israel, muchos de ellos en condiciones lamentables, con señales de haber sido torturados y ejecutados, en muchos casos maniatados, llegaron a manos de forenses, patólogos forenses en Gaza, sin algunos órganos internos y una vez más congelados y en algunos casos rellenos con algodón. El director general de hospitales en Gaza, Mohammed al-Zaqut, indicó que varios cuerpos fueron vaciados de órganos como corazón, hígado, riñones y córneas. لأنه بعض الأجساد مفتوحة البطن ومخيطة، معظمها مفتوحة البطن ومخيطة، وبالتالي احتمالية سرقة الأعضاء احتمالية واردة جدا. Este no es un hecho aislado. En plena ofensiva, equipos de rescate involucrados en la recuperación de cientos de cuerpos civiles de las fosas comunes descubiertas en el hospital Nasser, en Khan Yunis, informaron que el ejército israelí robó órganos y enterró a algunos palestinos vivos en fosas sin cubrir. Por su parte, un informe de Euromed Human Rights Monitor también alegó que el ejército israelí confiscó docenas de cuerpos de Al-Shifa y del hospital indonesio en Gaza. Pero la historia de robos de órganos por parte de Israel viene de lejos. En el año 2000, el exdirector del Instituto Forense Israelí, Yehuda Hiss, admitió que se extraían órganos de cadáveres palestinos sin consentimiento. Israel al inicio lo calificó de una mentira antisemita y posteriormente acabó reconociendo a través de su Ministerio de Sanidad que esa práctica era habitual y que había acabado 10 años atrás. Esta revelación apareció en un documental sueco del año 2009 en el que 90 especialistas del Instituto Forense Abu Kabir, cercano a Tel Aviv, reconocieron haber usado piel, córneas, válvulas cardíacas y huesos de palestinos sin su permiso. Definitivamente sabemos es que hay suficientes sospechas y alrededor del año 2010 una confirmación del propio ejército israelí que dijo que la extracción de órganos había cesado alrededor del año 2000, que demanda que los casos sean investigados. Lo de la extracción de órganos ya supera mi nivel. Y acá tenemos a este señor del que hablaba el anterior video. Este señor es Itamar Ben-Gvir, ministro actual de Israel, ministro de Seguridad Nacional. Y ayer apareció con este símbolo, el símbolo de la horca. ¿Por qué ha aparecido con este símbolo de la horca? Porque está pidiendo, y es un ministro de Israel, y estamos reanudando relaciones diplomáticas con este gobierno, con este señor. Está pidiendo la pena de muerte para todos los presos palestinos. Eso significaría el asesinato de los 10.800 presos palestinos que hoy hay en las cárceles de Israel, sin prueba, sin juicio, bajo torturas, ante un tribunal militar, y este señor dice que hay que matarlos a todos. Con estos señores. En fin. Llega la Navidad y nos vamos para alegrarnos un poquito y quitarnos esas malas vibras que se nos queda con estas cosas que vemos. Nos vamos hasta Belén, en hebreo Betlehem. Nos vamos a Belén, ciudad palestina, y nos vamos a la Basílica de la Natividad, donde nació Jesus Christ, donde nació Jesucristo. Se celebra por primera vez la Navidad en Belén,
después de 2 años. كثير شعور مؤثر وحلو، احنا متعودين دائما نيجي على بيت لحم واخر 3 سنين ما صحلناش طبعا عشان الظروف. شعور رائع كثير حلو انه نشوف المدينه رجعت تبني حالها وانه الناس جاي تشجع الاقتصاد بالمدينه، فالشيء كثير رائع، شعور لا يوصف يعني. This year we have reignited the spirit of Christmas, and we are sending messages of hope for the locals so they can continue going, and also from Bethlehem to all other Palestinian cities, including Gaza, and from there to the entire world, to send that message that we want peace, we want life. We are so much in need for this peace so we can continue living in our cities and in Palestine. Vuelve la Navidad, vuelve la paz, vuelve la esperanza a Belén, el arbolito de Belén en Belén, donde está la Basílica de la Natividad. Y vuelve la alegría, porque ante el odio no podemos contrarrestar más que la alegría de los niños palestinos. Dijo una vez el gran Bobby Sands, militante del ejército republicano irlandés, que también como los palestinos luchaba contra un poder colonial, los palestinos afrontan una guerra de liberación nacional, una guerra anticolonial. Los irlandeses lo hicieron también respectivamente contra los británicos, y decía Bobby Sands, que murió en las cárceles británicas después de una larguísima huelga de hambre y de sed, la famosa huelga de hambre donde murieron 13 militantes del ejército republicano irlandés. Decía Bobby Sands que nuestra venganza será la sonrisa, ver la sonrisa en nuestros niños irlandeses, con una Irlanda libre. La venganza contra los sionistas será ver la sonrisa de los niños y las niñas palestinas en una Palestina libre. Y quizás ha arrancado ya y no nos hemos dado cuenta. Le cantan el cumpleaños feliz a una niña en la Franja de Gaza. Happy birthday to you. يلا حالا بلا بلا هيا وفرحان هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليحيا بالفرحان. ¿Qué loza? Qué lindo, una sonrisa. No hay cosa más hermosa que la sonrisa de una niña palestina. No tienen casa, no tienen nada, pero ahí se celebra, como siempre, los más humildes, con poquito, la felicidad. Esa es la felicidad. No hay cosa más valiente que un niño palestino, y no hay cosa más hermosa que la sonrisa de una niña palestina. Nos queremos ir, después de este programa dedicado al régimen infanticida de Israel, nos queremos ir de buena manera para que no tengamos pesadillas ahora en la siesta o cuando nos vayamos a dormir ahora en la noche. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Palestina. Palestina, como decíamos el otro día, está participando la Copa Árabe de la FIFA y acaba de clasificar. Pasado mañana jueves juega clasificado a los cuartos de final y juega contra Arabia Saudita, que ya le ganó a la Argentina en el último mundial. Arabia Saudita le ha tocado en el grupo de España, Uruguay y Cabo Verde, y se va a enfrentar este jueves a Palestina, porque Palestina ha clasificado, y ha clasificado gracias a este gol. Empataron contra Túnez. En el último minuto prácticamente la pelota pasó por debajo de las piernas de 3 jugadores. Dime si eso no es un milagro. Y así relataba la televisión palestina, la televisión árabe, el gol de Palestina que clasifica a Palestina a los cuartos de final. Díganme si esto no es algo más que fútbol. فلسطينية تتهيأ الله 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 الله
فلسطين شامخة شامخة شامخة. الله الله الله، زيد كبر زيد كبر، حطها 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 للفداي 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 لمنتخب فلسطين. نعم. Si no te emociona esto es que no eres un ser humano. Y así festejaba Palestina la clasificación. Empataron en el último partido 0-0 con Siria y pasaron los dos equipos, Palestina y la República Árabe de Siria. Casualmente los dos países bombardeados por el Estado terrorista de Israel. Palestina festeja en la Copa Árabe de la FIFA. Impresionante, emotivo, palestinos y sirios, los dos equipos se enfrentaban y acabaron festejando juntos con las banderas de los dos países. Nosotros nos vamos. Este ha sido un capítulo especial de Israel, régimen infanticida, sociedad enferma. Nos vamos con este videoclip de cantantes españoles, raperos, Todos Somos Gaza, con Carlos Jara, un rapero, y la famosa cantante española Rosalén. Todos somos Gaza, todos somos Palestina, Hayaya Palestina. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Eso. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor esté empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí. Si esto es el nombre de alguien, es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso. Dolor no cabe en 5 letras, no es un rap de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. Alto de ver cómo manipulan mi lengua. No hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Se puede parar hoy mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte. No es un tsunami, aquí es gente con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele. No quiero que suene a música que entretiene. Es un grito, la acción es urgente. Requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibio, si lo hubo, se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre, se le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos Gaza. Dime qué culpa tuvo el niño que con miedo mira un cielo lleno de bolas de fuego que traerían desolación. Y qué culpa tuvo el padre que se arrastró por el
el suelo para encontrar entre ruegos a su hijo entre un montón. Son futuros sepultados bajo piedras y cemento. Piden paz en sus discursos y financian armamento. Hay madres con afonía tras gritar con agonía entre el silencio, noche y día, nombres que se lleva el viento. Ya no queda nada, solo polvo y alambradas. Los columpios balancean llantos, vidas apagadas. Demasiadas. Y le apartas la mirada a esta tragedia mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas. Se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derechos. De hecho los quieren echar de aquí, que hay pólvora en sus lechos, balas que atraviesan pechos en cuerpos maltrechos. Por eso parar estos hechos depende de ti.